Bueno, buenas tardes a todos y a los que nos oyen por el canal. Buenas tardes. Y bueno, cada día tiene su propio afán. Conocemos esto, ¿no? Cada día vivimos lo que nos toca vivir o lo que se nos pone por delante. Y bueno, sabéis que cuando nos reunimos los jueves, pues intentamos buscar más profundidad o tocar un tema muy en concreto y buscar, pues no sé, ir más hacia cómo en el momento en el que se escribieron las escrituras, cada una tiene su tiempo y demás, pero para poder llegar a la verdad lo más nítida, lo más clara posible. Entonces el jueves es nuestro día de estar, bueno, pues los que hemos creído tenemos también, para mí es un privilegio poder venir, poder pasar un rato de verdad delante de la palabra de Dios, junto con los demás, ¿no? Entonces, bueno, estábamos viendo algunos de los mensajes de los jueves y decíamos que las palabras que el Espíritu Santo ama escuchar de los hijos de Dios. Y empezamos hablando de humildad. Continuamos hablando de la gratitud. Y hoy nos toca, o vamos a hablar del perdón. Porque siempre en estos mensajes, cuando he empezado, lo que he ido viendo en el tiempo es que hay ciertas cosas que hay muy pocos cristianos que dicen estas palabras. Cuando hablamos de humildad y ponemos todo delante del Señor y le decimos: Señor, sin ti no puedo, te necesito en todo, ¿qué puedo hacer sin ti? Si no hubiera sido por ti, es un acto de humildad, si lo hacemos de todo corazón, ¿ves? Entonces, a veces es más lo que podemos decir por nuestra boca que lo que sale muchas veces de nuestro corazón. Y eso no es bueno, ¿verdad? Porque es acostumbrarnos a hablar lo que no sale de dentro de nuestro interior. No es bueno, Dios tampoco agrada una alabanza, una adoración de nuestra boca, pero que no venga del profundo, de un arrepentimiento o de un reconocimiento de la verdad. No está bien. A Dios tampoco le agrada, ¿vale? Entonces, con el tiempo vas viendo de que no son tantos los cristianos, ¿verdad?, que dicen estas palabras. El ser un ingrato no es de un cristiano. Un cristiano es agradecido. Y decíamos que en la circunstancia en la que estemos y las circunstancias en las que pasen, siempre estamos agradecidos, siempre. Y eso es bueno para nosotros. Y eso agrada a Dios. Y el Espíritu Santo que está en nosotros, tan cerca de nosotros, que vive en nosotros, ama esas palabras. Entonces, el perdón. A veces no caminamos tan rápido por este camino, por el camino del perdón, no caminamos tan rápido. Y vamos a ver de qué es necesario caminar rápido. Porque se puede, en vez de mejorar nuestra vida, lo que puede hacer es empeorar. Y dirigirnos a Dios, buscando su perdón. Eso a Dios le agrada. Porque Dios es bueno y grande en misericordia y perdonador, y eso a Dios le agrada. Pero también hay otra parte que es el perdón a los demás, perdonar a los demás y pedir perdón, ¿verdad? Hay veces ese camino no lo andamos con mucha destreza ni mucha ligereza, y se pueden acumular cosas que nos van a afectar, tanto en el crecimiento espiritual como en la convivencia de la Iglesia, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a tratar este tema
Esto es muy extenso, como casi todos los temas, son muy extensos, pero vamos a ir tratando ciertos versículos que están ahí escritos para que nosotros podamos obedecerles y que todo esto vaya del agrado de Dios, ¿vale? La palabra perdón, esta palabra dice que encierra uno de los actos, el perdón encierra uno de los actos más poderosos y liberadores que un ser humano puede realizar. Imaginaros. Y a veces, como digo, es un camino que no tomamos mucho, el pedir perdón, el perdonar. Y cuando un cristiano no camina rápido en perdonar, se pueden ocasionar muchas cosas dentro de su vida. Empieza a llevar un cierto peso en su corazón. Entonces todo esto vamos a ir tratándolo. Pero acordaos de esto, es fácil de recordar. La palabra perdón encierra uno de los actos más poderosos y liberadores que el ser humano puede realizar. Bueno, vamos a ir a Mateo, Evangelio de Mateo, en el capítulo 6. En el capítulo 6 y en el versículo 14, y esto en Marcos. 6 y 14. No terminé la frase, dice que muchos cristianos luchan con el perdón y la frase que tengo apuntada sigue diciendo, especialmente luchan cuando han sido heridos. Cuando una persona ha sido herida, lucha mucho contra perdonar y contra pedir perdón, lucha mucho. Pero ahora vamos a ver, como cristianos, lo que Jesús nos dice. 14. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis, dice, a los hombres sus ofensas, es curioso esto, ¿ves? Dice, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Habéis leído alguna vez este versículo? Muchas veces, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que Dios, el Padre, dice que va a retener su perdón. Dice, si yo no perdono, dice, el Padre Celestial no me va a perdonar, va a retener su perdón en mí. Y cuando el perdón de Dios es retenido, yo sufro dentro de mí, porque el perdón es liberador, es sanidad, es libertad y es paz. Entonces todo esto en mi corazón se descompensa. ¿Por qué? Porque yo no perdono, por tanto el Padre dice que no me perdona, que va a retener su perdón. Y si yo no resuelvo esto, puede que venga amargura a mi corazón, venga amargura. Yo digo, no quiero luchar contra el perdón, quiero que esto sea algo espontáneo. Dice, no, es que yo he oído cosas también, como todos. Dice, mira, esto yo voy a perdonar todo y a todos, pero esto no lo voy a perdonar. Si esa persona sigue en ese punto de falta de perdón, Dios en su momento va a pedir esa situación, que la resuelva, si no Él va a retener su perdón. Y dice, no, es que he sido muy herido, he sido muy agraviado, he sido muy desechado. Yo eso no lo puedo perdonar. Pero como cristianos tenemos que acordarnos de qué decía yo por mi boca en contra de Dios. ¿Qué hacía yo de lo que Dios decía que no hiciera? Ignorante, claro. Pero Él dice que nos perdonó antes
de que nosotros lo hiciéramos. Antes de nuestro nacimiento. Antes. Entonces, esa es la manera en la que yo tengo que conducirme. Si alguien nos pide perdón, hay que brindar el perdón de la misma manera y perdonar. Y vamos a ver y vamos a experimentar en nosotros como que ese peso, porque al final se convierte en una piedra pesada dentro de nosotros, somos liberados de ello. Y siempre vamos a tener algo con alguien. Siempre va a haber una herida, siempre va a haber un malentendido. Muchas veces no son cosas tan graves las que nos hacemos unos a otros. La mayoría, muchos son malos entendidos. Y un malentendido provoca un incendio en nuestro corazón. Pero hay que tener este pensamiento y perdonar y pedir perdón. Pero ¿y cómo hago yo para pedir perdón a todo lo que haga? Pues simplemente es pensar cómo Dios me perdonó a mí. ¿Qué es lo que yo sentí? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que Dios pide de mí? Yo quiero ser perdonado. Perdona. Pide perdón. ¿Ves? Esto a Dios le agrada. Le agrada. Porque Él hizo lo mismo por nosotros. Y cuando ve que su Hijo es como el Padre, eso agrada. Y a veces decimos, bueno, fue sin querer, fue un despiste, lo que sea. Pero el Espíritu Santo que está en nosotros nos dirá, soluciónalo. Porque si no vas a tener una piedra pesada en tu corazón. ¿Vale? Entonces, vamos a ir a Marcos y vamos a leer esto mismo que Marcos escribió en el capítulo 11 y en el versículo 25. Y llegará un momento en que practiquemos de corazón el perdón, que no nos va a costar. No nos va a costar y no vamos a tomarlo tanto en cuenta. Y no nos haremos muchas veces tanto daño, ¿verdad? Dice en el 25 del capítulo 11, y cuando estéis orando, fíjate lo que dice, cuando estemos orando, ¿ahora qué dice? Perdonad. O sea, cuando nos ponemos en comunión con Dios, nos dice, perdonad. Si no hay nada que perdonar, si estamos en paz, bien. Pero si no, el Espíritu Santo, cuando entramos en comunión, en la oración con Él, va a decirnos, perdona. Tienes que perdonar. Tienes que pedir perdón. Y esto, a veces queremos que la voz de Dios en este sentido no venga. Porque ahí, humanamente, nuestro orgullo, nuestra justificación, no, pero esto nos va a impedir. Pero cuando estamos en una buena relación, en una buena comunión con Dios, estamos abiertos a esta palabra. Perdonad, si tenéis algo contra alguno. Dice, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Está hablando de lo mismo, pero Marcos lo escribe un poquito diferente. Ahora dice en el 26, porque dice, si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas, retendrá su perdón. Y yo para mí que es como una manera de enseñarnos y hacernos recordar, yo te perdoné a ti, ¿por qué tú no perdonas? ¿Por qué tú no perdonas? ¿Por qué tú no pides perdón? ¿Por qué no pido perdón cuando he agraviado algo? Y busquemos esta sensación, esta experiencia de cuando hacemos esto. ¿Cómo nos liberamos? ¿Qué paz encontramos? Vuelve otra vez la comunión.
con la persona. Vuelve la relación unos para con los otros, ¿sí? Entonces, dice que no luchemos contra esto, porque al final el perjudicado siempre vamos a ser cada uno de nosotros, y nos advierte de esto. Llevar un peso de ese tipo, pues a lo mejor es una situación muy difícil, pero hay que orar porque ponga el Señor el momento y nos dé el valor y nos dé el entendimiento para enfrentar esa situación, y aunque creamos que es muy difícil, el Señor va a preparar el momento de decir, mira, perdóname. Y experimentaremos una paz. ¿Por qué? Porque Dios te perdonará y me perdonará a mí. No luchemos. Dice, sin embargo, el Espíritu Santo ama cuando decimos, te perdono o perdóname. Esto ama estas palabras. Dice, porque el perdón libera, ya lo hemos dicho, nuestras almas. ¿Y las libera de qué? Yo he apuntado aquí de rencores y ataduras. Cuando esto ocurre, somos liberados. Liberados de rencor. Cuando no hemos decidido tomar este camino, cuando yo decía que esto produce cosas, ¿sabéis lo que produce esto que estamos hablando ahora? Al final, lo que ocurre es un rencor. Produce rencor la falta de perdón y endurecernos en pedir perdón. Dice que nos libera de rencores y ataduras. Es que al final nos ata. Estamos atados a una situación cuando es posible ser libres. Y la libertad simplemente viene, o solamente, más que simplemente, solamente viene por el perdón. ¿Cómo hemos sido liberados del pecado? Del pecado contra Dios, por medio de que Él nos perdonó. Y nos perdonó por amor. Y estábamos atados a todo tipo de situaciones, pero el perdón de Dios nos liberó, nos desató, ¿vale? Pues esto necesitamos tener esta experiencia en el momento en que ocurra cualquier cosa. Y al ser liberados de rencores y ataduras, dice que nos impiden avanzar. A veces vemos o sentimos o vemos a lo mejor en algún hermano de que hay como siempre hay una falta de avance, hay como que se quedó atascado. Y a veces dice, bueno, ¿estás triste? Dice, sí. Dice, porque creo que mi hermano no me perdona. Bueno, podría ser. Pero ahora vamos a ir a la cara B de todo esto. Podemos decir, a ver si es que eres tú el que no has pedido perdón. Y por eso estás triste. Porque si leemos la palabra de Dios, no viene por esa cara, viene por la otra. Estoy triste. No avanzo. ¿Pero por qué? Porque yo mismo ni pido perdón, ni perdono. No es porque el otro hermano no me perdone, es porque yo no perdono. Y entonces entro en una situación que al final acabo teniendo rencor. Y acabo atado. Y acabo sin avance. No avanzo. Avanzar es dejar atrás rencores y las deudas y cerrar un capítulo doloroso de nuestra vida. Y él, que es perdonado, dice que alivia su conciencia. El que es perdonado, alivia su conciencia. Porque queramos o no, nuestra conciencia nos va a dictar siempre falta de perdón. No has perdonado, estás atado, estás rencoroso, estás sin libertad. Y este estado interior de nuestra alma no queda parado, sino que esto va avanzando. Y podemos avanzar en murmuración, en crítica. Bueno, podemos, si queréis ver luego ahí,
en el libro de Números, ¿verdad? Que fueron contra Aarón, contra Moisés, el pueblo, murmurando, echándole la culpa a sus líderes. No les perdonaban de algo que, en definitiva, venía de parte de Dios. Pero se quedaron sin avance, se quedaron atados. Parece un tema como otro cualquiera de la Biblia. No hay ningún tema que no requiera una importancia, ni un peso, ¿vale? Yo he apuntado alguna cosa como tiene que ver con una decisión. ¿Qué es lo que decidimos? Y es algo que hay que decidir. Si decido avanzar o si decido caminar en el perdón y perdonar y pedir perdón, es una decisión que yo tengo que tomar. Cuando decidimos perdonar estamos liberándonos a nosotros mismos. Dice, creando un espacio para que el Espíritu Santo habite en nosotros. Fíjate, nos liberamos y dejamos espacio, porque el rencor toma lugar, porque las ataduras toman lugar y raíz, junto con amarguras que pueden venir, ¿vale? Pero cuando yo hago esto, dice que dejo el espacio libre, dejo que el Espíritu Santo obre en mí, liberándome, creando, dice, un espacio. El Espíritu Santo dice que habite en nosotros. Dice, es como quitar. Es una sensación, que lo decía yo antes, es como quitar una piedra pesada en nuestro corazón y entregársela a Cristo. Son meditaciones. Cuando la palabra de Dios dice, meditad en mi ley, en la palabra de Dios hay que meditarla. Hay que mirar cómo experimento yo las palabras del Señor, porque no es algo que leo y ahí quedó, sino ¿qué experimento? Si el tema es el perdón, yo tengo que experimentar algo, es así. Se tiene que experimentar algo, hace su efecto la palabra de Dios, ¿vale? Pero hay que decidir. He experimentado alguna vez, en algún tiempo, o cuando comenzamos a vivir una vida cristiana, tener un gran peso por causa de falta de perdón o de pedir perdón, que a veces comienza con nuestras propias familias, con nuestros propios matrimonios, con nuestros propios compañeros. Empieza todo ahí. Pero dice que esa piedra que nos pesa y que nos cierra, hay que entregarla. Y llegará el momento en que verás de que el Señor te está impulsando a entregar esa piedra. ¿Por qué? Porque ya no vas a poder más. No vas a poder más. Y si seguimos avanzando con esa piedra, te digo yo que empezamos a entristecernos, empezamos a ser muy quejosos, a ser muy criticones. Fíjate el efecto que hace. O sea, que el perdón no es una causa menor, es una gran causa. Porque todo comenzó con el perdón. Todo. La vida cristiana empieza con el perdón. Entonces es muy importante. Vamos a leer entonces en la carta que está dirigida a los hebreos, y en el capítulo 12, y en el versículo 1. Hola. 12, versículo 1. Ahora dice, por tanto, dice, nosotros también, dice, teniendo en derredor nuestro, dice, tan nube de testigos, ahora que dice, despojémonos, ¿de qué?
de todo peso, de esa piedra que hablábamos ahora, de ese peso, de esa piedra que nos impide avanzar, que es un lastre para nosotros. Y de verdad, el que haya experimentado esto, este peso, este lastre, por causa de no pedir perdón, de no perdonar, es muy, iba a decir incómodo, pero es algo más. Es algo que se genera dentro de nuestro espíritu y nos anula. Nos anula. Y a veces decimos, bueno, pues ¿por qué será? Bueno, pues dice que cuando estés orando, ¿no? Perdona. Pues ese es el momento. Dice, a ver cuántas veces decimos, estamos en la iglesia reunidos y nos levantamos porque el Señor nos ha hablado, estamos orando, nos ha hablado y nos hemos dirigido a alguien y digo, oye, perdóname. Es un hábito, es nuestro camino. ¿Decidimos estas cosas o nos quedamos? Digo, bueno, luego en casa, luego cuando salgamos, y cuando salimos, no, cada uno va a lo suyo otra vez. Y la piedra se hace grande y pesada, pero ahora dice, despojémonos de eso, de este peso. Y ahora dice, y del pecado, dice que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Antes decíamos que no avanzábamos, pero si nos despojamos del peso, dice que avanzaremos, para poder correr, porque aquí lo que nos dice que después de podernos despojar de esa piedra, de ese peso, dice, ¿ahora qué dice? Corramos. ¿Quién puede correr con un peso grande encima de él? Es difícil, ¿verdad? Puedes caminar, puedes hacer un gran esfuerzo, pero aquí dice, corre, corre, dice la carrera, y córrela con paciencia. Y la paciencia tiene que ver con una capacidad que Dios nos da de sufrir. Esa es la paciencia. Sufrimos cosas, sufrimos agravios, agraviamos. Dice, ¿quién no ofende a otro? Todos ofendemos. Pero esas ofensas dice el Señor, quítalas. Pide perdón. ¿Verdad? Y cuando ya hay como una costumbre santa, sana, de ir y pedir perdón, ya veréis, podemos experimentar ese camino muy diferente. Podemos correr, y en el correr vamos a tropezar, vamos a encontrarnos con este tipo de cosas, pero las solucionamos. ¿Por qué? Porque decidimos perdonar. Es algo que se decide. Y a veces, ¿verdad?, ciertos temas que estamos tocando así, muy en claro, lo sabemos, pero nunca nos hemos plantado delante de este asunto y hemos dicho, pues sí, el perdón, tengo que decidir perdonar. Tengo que avanzar, necesito avanzar. Necesito ir libre, con libertad. Necesito estar en paz. Hay un versículo que posiblemente lleguemos a leerlo, que habla de tener paz, en la medida de lo posible, estar en paz los unos con los otros. ¿Qué quiere decir? Es el mismo tema. Que haya perdón y que perdonemos. Esa es la situación que resulta de pedir perdón y de perdonar. Eso es lo que resulta, ese es el resultado, el fruto, la paz, la libertad. Dice, no digo nada porque luego, si te equivocas por lo que sea y ofendes y ofendemos, hay que pedir perdón. Porque todos queremos que el Padre nos perdone, ¿verdad?, nuestras ofensas. No queremos que su perdón se retenga en nosotros. Qué bueno es, ¿verdad? Hasta personas que no son ni cristianas. Hay gente que pide perdón y se siente bien. Hasta en temas en la psicología hay un punto que habla del perdón.
porque saben de que eso trae unión y trae paz. Que a lo mejor no es muy duradera, que no... Porque cuando dos cristianos se perdonan y se piden perdón, eso crea un vínculo muy fuerte, ¿eh? Porque lo que buscamos unos de otros es que nos seamos sinceros, ¿verdad? Y que nos podamos mirar a la cara. No, si le he perdonado, pero si puedo esquivarte y no verte, o cuando te veo no te puedo mirar, vamos a revisar ese punto, ¿no? de pedir perdón. ¿Has perdonado? Pues ya estás libre, ya está. Y si te perdona o no te perdona ya es cuestión también de él, de la otra parte. Pero queremos correr, no queremos avanzar y lo queremos hacer con paciencia porque sabemos que todo esto nos lo vamos a encontrar en nuestra vida. Todo, hasta que tengamos que dejar esta tierra con el tiempo que el Señor nos haya concedido vivir aquí, que no sabemos cuánto es. Entonces, si mañana es nuestro día, sería bueno estar siempre en paz, ¿verdad? Dice, lección difícil, tarea difícil, ¿eh? Enfrentar el daño que se ha podido ocasionar, ir uno por uno, cuando tengamos ocasión de decir, perdóname, no te preocupes, como hablábamos antes. Si jóvenes y demás, no te preocupes, no me digas eso, me decía la madre de este chaval. Digo, ya, pero mi deber es este. Y yo no quiero, y creo que nadie quiere, ¿verdad? Pero si nos sentimos, en alguna manera, en algunas partes de las que hemos tocado, tener en cuenta de que puede que venga por esto. Entonces, después vamos a tener un rato de oración, ¿ves? Para que el Señor nos penetre bien esta palabra en nuestra vida y podamos meditar en ella y ver en qué punto estamos de este tema, ¿verdad? Lo siento, perdón. Y perdón tiene que venir con un arrepentimiento, El verdadero perdón es cuando lo pido porque me arrepiento de lo que he hecho, de lo que te he hecho, de lo que te he ocasionado. ¿Sí? Pues tenemos este versículo que no se nos olvide, que siempre a veces lo comentamos por otro tema que también hay aquí, pero hoy, ¿ves? Tenemos esta parte de este trocito de la Biblia. Bueno, seguimos en la meditación de pedir perdón con sinceridad, que es lo que hablábamos antes. No es tenerlo como una costumbre y no ocurra nada. Dice, tiene que ser sinceramente, y la sinceridad tiene que ver con la profundidad de una persona. Ser de todo corazón tiene que ver ser totalmente sincero. No, yo siempre digo lo que pienso. No es lo mismo, porque a veces es mejor pensar lo que dices. Porque cuando no pensamos muchas veces lo que decimos, metemos la pata. Entonces no tiene que ver con este atrevimiento a veces. Ahí juegan unas cuantas cosas, un dominio propio, un ponerte en el lugar del otro, no tener en cuenta nada, vivir libre. ¿Cuántas deudas tenemos? ¿Hay deudas? Pues hay que saldarlas. Decir perdón sinceramente dice que nos sana, y ahora vamos a otra cosa. Y el que lo practica, el que decide, ahora dice, y el que practica, dice que se convierte en un instrumento, él mismo es un instrumento de parte de Dios, un instrumento de paz. Qué curioso. Cuando yo practico lo que estamos hablando, me convierto en un instrumento, y un instrumento de paz, de sanidad y de amor.
porque estas tres cosas se conjugan en el perdón. Resultado una paz, una sanidad y perdono por amor. Entonces, qué buen instrumento. A veces queremos ser instrumentos muy vistosos, muy aparentes, con mucha influencia, con mucha visibilidad en la iglesia. Pues mira, ser un instrumento de paz es precioso. Ser un instrumento de sanidad, precioso. Ser un instrumento de amor y ver cómo este hermano perdona y no toma en cuenta y continúa la vida. Cómo hay sanidad en él en cuanto a este tema. Una persona que vive en paz con todos, en la medida que se puede. Claro que luego esta paz también dice tener paz con todos, pero hay otra parte que a lo mejor no tiene muchas ganas de paz, pero que nosotros, la otra parte, vamos a decir, sí que tenga, ¿verdad?, deseo de paz. Entonces, bueno, es un estado interior que es muy, muy aconsejable y sinceramente, es una bendición de Dios poder vivir así. Es una bendición de Dios. Entonces, bueno, el que decide y el que practica. Vamos a leer ahora en la carta a los Efesios. Y en el capítulo 4, se nos ha ido casi una hora, pero bueno. Y versículo 32. Último versículo de este capítulo. Bueno, vamos a leer el 31. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Quítense. Dice, mejor, dice, sed benignos, amorosos, buenos, dice, unos con otros. Y ahora añade más cosas, ser misericordiosos, porque la misericordia de Dios ha actuado. Y sin tomarnos en cuenta nuestros pecados, dice que nos perdonó, aun siendo pecadores, nos perdonó. Entonces la misericordia es algo que también nos pide a nosotros. Ahora dice, perdonándoos. Si yo no soy misericordioso, ni soy bondadoso, ni tengo amor, es muy difícil que yo sea una persona que perdone. Voy a ser rencoroso y voy a tomarle en cuenta y voy a guardar y claro, y voy a llevar un peso gigante al fin de cuentas. Dice, perdonándoos unos a otros, y ahora lo que dice, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y esto es bueno que tengamos una buena meditación. Y a veces, si pasan los años o pasan muchos años, hay que volver a ese momento donde fuimos perdonados de nuestros pecados, del pecado original que a veces oímos, ¿no?, con el que todo el mundo nace, con esta desobediencia, ¿no? Dice, yo no estuve en el Edén, ni ninguno de nosotros, pero heredé el pecado de Adán y Eva. Tampoco estuve en el Calvario. Estuvo Cristo, pero Él, por medio de Él, había una herencia de gloria. Entonces, perdonándoos, como Cristo nos perdonó. Él nos perdonó. Yo no estaba allí, pero me perdonó. Mira, hay un peso que sí que podemos llevar. Hay un peso que sí debemos de llevar. Dice que cada uno tome su cruz y sígame. Ese peso es legítimo. El otro, el consejo de Dios es deshazte de él, porque no te dejará avanzar.
porque es algo que te va a corroer. Y se van a empezar a añadir cosas, no quiero volver a repetir, pero es muy común de que haya un enojo, de que haya un agravio, de que haya un dolor. Hay personas que a lo mejor, a cristianos que le dicen algo, vamos a decir, fuerte, o sea, algo fuerte, y hay cristianos que no toman en cuenta, lo superan fácilmente, pero hay otros, que les hace daño y los hiere y los hiere. Ahí, si soy de ese tipo en mi corazón, que me cuesta mucho, hay que practicar, hay que decidir perdonar y estar en ese camino con bastante ligereza, ¿vale? Acerca de este versículo que hemos leído, el Espíritu Santo dice actúa con fuerza, con poder. Y ahora viene otra cosa, quien elige, decidimos, practicamos, elegimos. Decidimos, practicamos, elegimos. Que actúa, dice el Espíritu Santo, actúa con fuerza con quienes eligen el camino del perdón. Porque el perdón es la puerta hacia la paz. Fíjate, o sea, cuando elegimos el camino del perdón y no elegimos otro tipo de camino, dice, bueno, él verá, o ya tendré yo mi ocasión de hacerte daño. ¿Ves? Esa no es una buena elección. La buena elección, el consejo de Dios dice que elijas el camino del perdón. Dice, ¿por qué? Dice, porque es la puerta. Es como si abriéramos una puerta. ¿Hacia dónde? Lo hemos dicho ya varias veces, hacia la paz. Yo creo que todo el mundo quiere vivir en paz. La paz con Dios, la paz con los hermanos, la paz con todo el que podamos. Es algo que Dios nos manda que hagamos. La reconciliación, una puerta abierta a la reconciliación, porque el perdón trae paz y reconciliación. Dice, tanto con nosotros mismos como con los demás. Fíjate, esta es una buena elección, elegir, practicar y decidir. Todo tiene que ver con este tema que estamos tratando, con el perdón, ¿vale? Entonces, hay elecciones, como decía, hay caminos que no son buenos, que nos entristecen, y digo que puede hasta ocasionarnos amargura. Cuando venimos a Cristo, venimos con una cierta amargura, por el daño que a lo mejor mucha gente le han hecho mucho daño. Y ese daño te deja una amargura. Pero el Señor nos demuestra que Él no ha tomado en cuenta tu pecado. Dice, no, pero es que, yo vengo a perdonarte a ti hoy. No tomo en cuenta nuestro pecado. Y se dio por nosotros. Para que tuviéramos paz junto con Él. Para que pudiéramos reconciliarnos y podamos tener una herencia en el cielo, una eternidad con Él. Y tener, por tanto, esta paz que, bueno, no sé, cada uno elige, pero vivir siempre inquieto y en conflicto y con no es cómodo. Y esto es por falta de perdón. Hay falta, no hay paz. Perdemos la paz. Vamos a leer en Romanos. En el capítulo 12. Y en el versículo 16.
un capítulo que, tiene el título que pone Deberes cristianos, y dice en el 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. Dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, procurar lo bueno delante de todos los hombres. Ahora dice, si es posible, dice, en cuanto dependa de nosotros, dice, estad en paz con todos los hombres. O sea, la paz es un resultado, es el fruto del perdón. Y cuando se nos olvida de que hay que perdonar, de que hay que no tomar en cuenta, tenemos que acordarnos de que eso mismo Cristo hizo por nosotros, no tomó en cuenta nuestro pecado. Así es como dice, este es el modelo. Dice, y si nos empecinamos en no perdonar, en no pedir perdón, dice que el Padre retendrá su perdón sobre nuestras ofensas. Entonces, parecen cosas ahí que están, una de tantas, pero esto es muy importante, muy, muy importante, porque ahí empezó la vida cristiana, por el perdón que ganó Cristo en la cruz. Lo ganó. Y Él no tenía que ser perdonado de nada, pero lo ganó por nosotros. Entonces, si yo siempre estoy con falta de paz, siempre estoy con mucha inquietud, no estoy en paz con los demás, algún día hay que arrepentirse de ser así y perdonar y pedir perdón. Y eso es algo que debe funcionar entre nosotros. La Iglesia debe ser de este tipo, de esta manera. No se concibe la Iglesia en otra manera. Ser bondadosos, misericordiosos, perdonadores, perdonándoos unos a otros, ¿verdad? Es el modelo ideal. Así es como Cristo ve a su Iglesia. Entonces, para que nos vea en un cierto, ¿verdad? Necesitamos practicar, necesitamos decidir y necesitamos elegir. Esto es fundamental, ¿sí? Que no nos cueste pedir perdón, que no nos cueste, y menos perdonar, tampoco, ni más ni menos, ninguno de las dos, ¿verdad? A veces es muy complicado porque no llevamos una práctica muy... Cuando dice esta elección, y con aquí termino, dice que tiene que ver con elegir este camino, el camino del perdón, dice que tiene que ser de una manera prestos a hacerlo, con rapidez, no dejarlo pasar. Dice que antes de que pase el día, estemos a cuentas, ¿verdad? Dándonos prisa en hacerlo, para que nuestra alma no sufra agravio ni faltas, ¿vale? Pues entonces vamos a estar un rato y vamos a meditar en la palabra que Dios nos ha hablado y que no se nos olvide y veremos la mejora en nosotros y con los compañeros. Y si son hermanos, ni qué decir tiene. ¿Sí? Amén. Que
se desvíe mi alma, que tras cosas vanas no se eleve mi corazón.